amada iglesia, en esta mañana tarde, sin duda nos reunimos después de las 12:30 para celebrar nuestro culto de oración al Señor. Se ha leído su palabra, pero voy a reforzarla nuevamente para aquellos que han llegado recientemente. Tenemos una lectura bíblica en el libro de Marcos, capítulo 9, del versículo 38 al 50. Y la palabra que se leyó, y voy a leer, en el nombre de Jesucristo, dice: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús le dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuere que se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo los dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Esta es la lectura de su palabra, una palabra muy especial que el Señor nos ha dado para poder compartirla con su iglesia en este día primero, ¿cierto?, de enero de este año 2023. Cómo ha pasado el tiempo y ya estamos en un nuevo año, amados. Dios nos permite ir pasando etapas en la vida y Dios nos permite ir a través del avance del tiempo, ir cumpliendo algunos añitos de vida, cumpliendo algunas etapas. El Señor nos capacite en este nuevo año para poder ser hijos de Dios conforme a lo que Él quiere de nuestras vidas. Poder recibir su palabra es el regalo más maravilloso que el Señor nos entrega cada día. Y este día, el día del Señor, nos ha entregado una palabra, ¿cierto?, que viene, ¿cierto?, acompañada desde lo que estamos haciendo en la predicación del Evangelio de Marcos, que nos ha sido de mucha edificación para conocer a través de Marcos quién es este Cristo, el Cristo que apareció y que en el versículo 1 del capítulo 1 su presentación es que Cristo es el Hijo de Dios. No hay ninguna duda ya para nosotros de saber quién es el que está con nosotros, quién está en nosotros, que es Jesús, el Hijo de Dios. Y observamos, ¿cierto?, en su palabra que Marcos trata de mencionar en esta lectura que se ha leído unos puntos muy importantes que no pasan desapercibidos, porque nada en la Escritura es para que pase desapercibido.
pero a veces hay puntos de las mismas escrituras que no se toman tan en cuenta, ¿ya? Y aquí, en esta lectura leída, el nombre de Jesús resalta en forma especial por nuestro mismo Señor Jesucristo. El nombre de Jesús, cuando Él dice, en mi nombre, en mi nombre, en mi nombre. Entonces, el otro punto que también destaca en esta lectura es el infierno. Y Jesús sí habló del infierno porque Él nos vino a liberar del infierno. Estábamos nosotros destituidos, dice el apóstol Pablo, por la palabra de Dios, mas Él fue la propiciación por nuestros pecados, para que no perezcamos eternamente. Vino Cristo, habló del infierno y nos libró del infierno. Y nos habla también de la sal y del fuego, de la sal purificadora. Entonces tenemos 3 elementos importantes para poder hoy día llevarlos a casa como parte de este pancito, ¿ya? El nombre de Jesús, que es importante, en mi nombre, el nombre de Jesús, el hermoso nombre de Jesús. Hay tantas alabanzas que se han hecho destacando el nombre glorioso del Señor Jesucristo, y Jesús mismo hace mención a su propio nombre, en mi nombre, dándoles autoridad a sus discípulos y también explicándoles a ellos algo de lo que en esta lectura se ha dicho. Hemos observado que Jesús, pasando por Galilea, les anunció una vez más su muerte, ¿ya? Tercera vez, tal vez la cuarta, que les hablaba a los 12, a sus discípulos, de que Él iba a morir, que su muerte era inminente, y ellos aún así, en una, dos, tercera vez o cuarta vez, no lo entendían. Pero bueno, al llegar a Capernaum, en casa ya los llama y les dice a los 12 que quiere ser, porque les escuchó mientras venían ellos caminando hacia Capernaum, que discutían entre sí quién iba a ser el primero de ellos cuando Jesús dejara de estar con ellos. Ellos querían saber quién iba a ser el jefe, quién iba a estar por delante. Y Jesús oyó su conversación y Jesús conocía su conversación. Por lo tanto, al llegar a Capernaum les dice, si alguno quiere ser el primero, este será el último de todos y el servidor de todos. Los conlleva, ¿cierto?, a una posición de servicio plena, en la que mismo Jesús no vino para ser servido, sino que Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor, vino para servir, y en su servicio lo realizó y lo hizo bien. Y fue humilde, obediente al Padre, hasta la muerte y muerte de cruz, como hemos sido enseñados. Por lo tanto, ahí les dice, el que quiera ser el primero será el último de todos y el servidor de todos. Esto lo compartió nuestro pastor Nico hace 2 domingos atrás, diciendo que tomando a un niño les dijo, el que a un niño como este, como a los que acabamos de bendecir, ¿cierto?, lo recibe en mi nombre, a mí recibe. Y además recibe al que me envió. Entonces, Dios te llama para bendecirte. Dios te llama para que seas su hijo. Dios te quiere utilizar en su obra para que seas un hijo de Dios, sirviendo también. Dios te quiere dar dones y talentos, y ya los tienes. Si no lo sabes, hay que descubrirlos, sin duda, pero aquel que llega a su obra, hay dones espirituales, dones de servicio, dones que están, ¿cierto?, para poder servir al otro, dones que también nos entrega el Señor como regalos para poder ser útil al pueblo. Y el don es un fruto que produces tú como hijo de Dios, y el fruto lo toman los demás. Los demás toman del fruto de lo que tú entregas. Si tú eres un árbol que da un fruto agradable,
vas a ser amado y querido, y de tu fruto todos van a sacar. Y tú tienes que entregarlo, porque los dones que Dios nos da son para poder compartirlos, y de diversas maneras. Ni siquiera tú puedes negar entregar tu don. El fruto es tomado y es comido, ¿no es cierto? La linda naranja, la linda guinda, la linda frutilla, no se queda en la fruta, no se queda en el árbol, no se queda ahí, sino que es sacada, ¿cierto? Y es para que otros la puedan comer. Tu fruto también es comido, tu fruto también es saboreado por nosotros como iglesia, como comunidad. Por lo tanto, amados, en esa lección tan maravillosa, Jesús les baja su elevada forma de discutir en cuanto a quién va a ser el primero, quién va a ser el que va a reemplazar a Jesús. Sin embargo, Dios quiere prepararlos a todos, y a ninguno de ellos lo pone por cabeza, porque la cabeza es Jesucristo, la cabeza es el Señor. Y si nosotros, sin duda, como iglesia somos organizados en cuanto a una estructura eclesiástica, la cabeza nuestra es el Señor Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. Y después viene la iglesia, que somos tú y yo. Y nosotros todos somos servidores, y cada cual con sus dones alaba al Señor y expresa, ¿cierto?, su servicio de acuerdo a la capacidad que tiene, que Dios le ha dado para poder entregar este servicio de todo su corazón al Señor. Hay quienes pueden hacerlo de una manera más vista que otros, ¿ya? Pero hay otros que trabajan en silencio, y hay otros que están ahí fervientemente orando en sus hogares, en sus casas, tal vez no mostrando cuánto oran ni cuánto sacrifican a Dios para que Dios bendiga sus propias vidas y bendiga su obra. Pero así también hay otros que hacen, y que sus dones, ¿cierto?, están a la vista de todos. Es maravilloso escuchar a nuestros hermanos de alabanza cuando están en este lugar, y su cántico nos lleva a alabar y adorar a Dios también como iglesia, juntos. Esos dones de alabanza que ellos tienen para invitarnos a nosotros a adorar y alabar a Dios, son dones que Dios ha dado también a ellos. Y así a cada uno, al que habla, al que corrige, al que enseña, son dones que Dios les da. Y los frutos los conocemos. Los frutos son del Espíritu. El Señor bendiga sus vidas. Sean todos muy bienvenidos a la casa del Señor. Esta es la casa del Señor. Sean bienvenidos. Continuando con la exposición, el nombre de Jesús, que es un nombre que está por sobre todo nombre, anunciado por los profetas. De hecho, Isaías, el profeta Isaías, nos dice en el capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y hemos sido ya, ¿cierto?, instruidos en el recuerdo hace una semana atrás del nacimiento de Jesús, de este Salvador prometido que llegó y cuyo nombre fue profetizado desde hace muchos años antes que naciera. Y el nombre de Jesús abraza, ¿cierto?, en Jesús mismo esta promesa tan maravillosa. Príncipe de paz, Padre eterno, Dios fuerte, admirable, consejero. Estas virtudes que tiene Jesús son las virtudes que nosotros podemos recibir de Él, buscando al Padre eterno en Jesucristo, el Hijo de Dios, reconociendo como el príncipe de paz que trajo el shalom a este mundo. Y el verdadero shalom lo recibieron aquellos que recibieron a Jesucristo. Él trajo la paz, la verdadera paz al mundo. El Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús, el Hijo de Dios,
Lo acabamos de recordar en la Navidad y nosotros lo vivimos profundamente en nuestras vidas cada día. Y hoy día, el día del Señor, celebramos a Cristo resucitado, el que está con nosotros. Y en la lectura que hemos tenido, ¿cierto?, de este libro de Marcos, observando cómo Juan le responde a Jesús diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. De hecho, Juan era uno de los 12 apóstoles que fue instruido por Jesucristo, y Jesucristo no solamente compartió con ellos 12, Jesucristo compartió con muchos discípulos más que no se nombran, pero a estos 12 los escoge para ser apóstoles. A estos 12 hombres los capacita, a estos 12 hombres los lleva a andar con Él, a estar con Él. En estos 3 años y medio que comparte con ellos, les enseña paso a paso todo lo que Él hacía y los estaba capacitando para que un día, cuando Él ya no estuviera, su obra continuara. Y fue así que fueron revestidos de poder cuando llega sobre ellos el Espíritu Santo. Pero aún tenían su entrenamiento. Y Juan le dice: hemos visto a uno, tal vez a un discípulo que se puso a hacer la obra del Señor. Y él empezó a sanar enfermos en el nombre de Jesús. Sin duda esto causó la atención de los discípulos y especialmente en Juan. Y él se lo prohibió porque no era uno de los 12. Aunque Jesús no se los había dicho, en este momento lo dice. Dice: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque ninguno hay que pueda y haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Y añade: porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces, en este momento podemos ver a Jesús que no se hace problema. Al contrario, Jesús no fue problema para él que otro discípulo, que no fuera uno de los 12, pudiese hacer la obra que estaba haciendo, porque estaba haciéndolo en el nombre de Jesús, ¿ya? Y si bien en esto tal vez nosotros tenemos ya 2000 años, ¿cierto?, después de Jesucristo, en el cual la religión, en el cual sectas y cuantos hombres han querido utilizar el nombre de Jesús para quien lo puede utilizar conforme a la voluntad de Dios, sepa que hace la obra que Jesucristo hizo. Por lo tanto, esto puede sonar liviano, pero no es liviano, es profundo, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Con esto, ¿qué podríamos entender? Nosotros somos celosos muchas veces en lo que hemos sido enseñados, y eso está bien, ¿ya? La doctrina es la palabra del Señor, ¿ya? Creemos en un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es nuestra enseñanza. Un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos en esta Trinidad. Por lo tanto, si hay alguien que tiene una postura distinta a esta, vamos a respetarlo. No lo vamos a condenar, porque nosotros no somos elementos de juicio para condenar a otros. Ni aun Jesús vino a condenar al mundo, sino que vino para que el mundo sea salvo por Él. Pero ante este celo que tuvo Juan, Jesús le dijo: tranquilo, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y el Señor os dé sabiduría y me dé sabiduría para poder no juzgar humanamente a alguien que esté
ocupando el nombre de Jesús para sanar a un enfermo, si tal vez no comparte en pleno la doctrina de la cual hemos sido enseñados? Pero tenemos que tener sabiduría para no condenar a otros, porque el que un día juzgará es el Señor mismo, ¿ya? Y cualquiera que le diera un vaso de agua en mi nombre, dice Jesús, porque soy de Cristo, es cierto, no perderá su recompensa. Entonces, si usted está haciendo la obra del Señor y alguien le convida un vaso de agua en algún momento en que usted lo necesita, ese vaso de agua no pasa desapercibido. Y tal vez como una experiencia muy personal, pero para añadirlo del vaso de agua. Mi mamita, en su etapa final de su vida, ya estaba dependiente de los demás para todos los servicios, incluyendo la comida. Y en algún momento para mí fue muy satisfactorio estar al lado de ella y poder hacer esto, darle un vaso de agua cuando ella no lo podía hacer por sí misma. Entonces ella era una hija de Dios y recibió esos bienes, recibió esa ayuda en los momentos en que ella ya no podía valerse por sí misma. Ese vaso de agua, tal vez que yo hice, sé que no pasa desapercibido. Y aunque lo hice por amor a ella, no por la recompensa, porque es maravilloso cuando los actos de amor sean efectivos en cuanto al hacerlo por amor al otro, por amor a Cristo, por amor al Señor, sin esperar la recompensa. Pero el Señor nos dice que hay recompensa para aquel que hasta un vaso de agua entrega al otro. Sin duda, nosotros somos una iglesia, ¿ya? Entendemos esto de la generosidad, entendemos que también podemos entregar algo al otro, entregar a Dios nuestras ofrendas, entregar a Dios el diezmo, y ese es un acto de generosidad de un corazón agradecido. Sepan ustedes que en todo eso hay recompensa. En cuanto, un paréntesis, en cuanto a los diezmos hay promesa. Y dice el Señor, probadme en esto, porque si lo hicieren yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Ni siquiera dice hasta que abunde, sino que hasta que sobreabunde. Por lo tanto, estos deberes que tiene la iglesia, que tenemos nosotros como hijos de Dios, son deberes que van de la mano con la generosidad. El poder ofrendar, el poder ayudar a otro, el poder dar los diezmos, es parte de la enseñanza. Recíbanlo con amor, porque yo también lo recibo con el mismo amor. Y Dios nos capacite para poder hacer esto en la medida en que podamos, y esforcémonos en hacerlo, porque trae bendición a nuestras vidas. Decíamos que Jesús rechaza cualquier tipo de espíritu sectario. Él no vino a formar una religión, Jesús vino a formar un pueblo, y el pueblo de Dios es aquel que recibe a Jesucristo. Si tú no has recibido a Jesucristo, hoy es la ocasión de recibir a Jesucristo en el corazón. Hoy es el momento, si no lo has hecho. Pero sabemos que en este momento, los que estamos en este lugar, Dios te ha traído, ¿cierto? Porque tú eres un hijo de Dios, y es mi deseo que lo seas también, si aún no hay convicción de ello en el corazón. Ocasiones de caer, señala en el versículo 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, y se refiere a uno de los niños que les puso Jesús mismo, por ejemplo, que creen en mí, dice, mejor le fuera que se atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Increíble el amor de Dios sobre los pequeñitos, el amor sobre los niños, y el amor sobre aquellos que son pequeños, en un corazón también humilde, en un corazón de niño, en un corazón que Dios ama, porque Dios ama a todo el que llega a Él
con un corazón contrito y humillado. Dios ama al ser humano y quiere que el pecador se arrepienta y se vuelva de su mal camino al Señor mismo. Dice: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno. En este versículo 43, Jesús menciona el infierno. Si tu mano te es ocasión de caer. En el versículo 44, donde dice: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ese es el infierno. Versículo 45, y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno. Segunda posición de Jesús hablando del infierno. Que teniendo dos pies ser echado al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo, tercera ocasión, te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Mano, pie, ojo. Menciona estos tres miembros de nuestro cuerpo. La mano, porque con las manos nosotros hacemos muchas cosas, ¿ya? Y buenas cosas. Pero también las manos muchas veces hacen cosas malas, que es pecado ante Dios, ¿cierto? Cuando tomas lo indebido, cuando aquel que mata, el asesino mata con sus manos, ¿ya? Sin duda son advertencias. Dios nos libre de usar nuestras manos, nuestros pies y nuestro ojo. Sin duda el ejemplo del ojo lo tenemos en esta misma mujer llamada Eva, la esposa de Adán, que ella con sus ojos vio que el árbol, ¿cierto?, era de fruto agradable a comer y lo tomó, cuando de ese árbol no se podía comer su fruto por orden de Dios. Y entró el pecado. Eva pecó, hizo partícipe a su marido Adán y pecaron contra Dios. Sabemos la consecuencia. Hubo una caída. La caída es el fruto del pecado y que solamente ese fruto del pecado es reconciliado a través del arrepentimiento ante nuestro Salvador Jesucristo. Por eso es tan importante para este mundo que Jesús haya nacido. Es tan importante para nosotros que Cristo haya muerto en la cruz, porque la única forma de poder limpiar nuestros pecados era el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, amados en el Señor nos ayude para poder saber que hay un infierno que existe, del cual a lo mejor usted sabe o no sabe del infierno, pero voy a leer algo, esto no es mío, ¿ya? Que dice: a menudo hemos escuchado declaraciones como la guerra es un infierno o pasé por un infierno. Estas expresiones, por supuesto, no se toman literalmente, reflejan una tendencia, dice, a usar la palabra infierno como un término descriptivo para una experiencia horrible. Sin embargo, ninguna experiencia humana en este mundo es comparable al infierno. Si tratamos de imaginar el peor de todos los sufrimientos posibles en el aquí y ahora, se nos alcanzará toda nuestra imaginación para llegar a entender la espantosa realidad del infierno. Se trivializa que el infierno se usa en maldiciones, se usa a la ligera y puede ser un intento humano poco entusiasta de tomar el concepto con poca reflexión o tratarlo de manera graciosa, dice. Tendemos a bromear con las cosas
que más nos asustan en un esfuerzo inútil por despojarlas de su fuerza y neutralizarlas y reducir así su poder amenazador. No hay concepto bíblico más sombrío, dice, o aterrador que la idea del infierno. Es tan mal visto entre nosotros que muy pocos creerían en él si no fuera porque Cristo mismo, Jesús, lo enseñó. Casi toda la enseñanza bíblica respecto al infierno proviene de los labios de Jesús. Esta es una doctrina quizás más que cualquier otra, es la que pone a prueba incluso la lealtad del cristiano a la enseñanza de Cristo. Los cristianos modernos se han esforzado por minimizar el concepto del infierno, para eludir o suavizar la propia enseñanza de Jesús en la Biblia. Se describe el infierno como las tinieblas de afuera, de un lago de fuego, un lugar de lloro, un crujir de dientes, un lugar de eterna separación de la bendición de Dios, una posición, una prisión, un lugar de tormento donde el gusano no muere. Estas imágenes gráficas de castigo eterno generan la pregunta: ¿debemos tomar estas descripciones literalmente o solo son símbolos? Si bien parecen símbolos, ¿ya?, no debemos pensar en ellos como simples símbolos. Es probable que el pecador en el infierno prefiera literalmente un lago de fuego como su morada eterna a la realidad del infierno presentada en la imagen del lago de fuego. Si estas imágenes son realmente símbolos, entonces debemos concluir que la realidad es peor de lo que el símbolo sugiere. La función de los símbolos es enseñar y señalar más allá de sí mismos hacia un estado. Usualmente se escucha un suspiro de alivio cuando alguien declara el infierno es el símbolo de la eterna separación de Dios. Estar separado de Dios por la eternidad no es una gran amenaza para el que no se arrepiente. El impío solo quiere estar separado de Dios. Su problema en el infierno no será la separación de Dios, al contrario, será la presencia de Dios la que lo atormentará. En el infierno Dios estará presente en la plenitud de su ira, estará presente para ejecutar su justo castigo sobre los condenados, y estos lo conocerán como fuego consumidor. No importa cómo analicemos el concepto del infierno, a menudo se nos suena como un lugar de castigo cruel e insólito. Sin embargo, si podemos hacerlo con la completa seguridad de que no habrá crueldad allí, es posible que Dios sea cruel. Pero amados, el juez de toda la tierra sin duda hará lo que es correcto. Entonces el infierno es una realidad delante de la justa y consumidora ira de Dios, el tormento y sufrimiento del cual no hay escapatoria ni alivio. Entender esto es fundamental para apreciar la obra de Cristo y predicar su evangelio. Entonces, esto que he leído acerca del infierno es real. Jesucristo lo dice y lo dijo. Y añade: si tu mano, tu pie, tu ojo te es ocasión de caer, córtalo. Nosotros no le estamos diciendo córtese el pie, sáquese un ojo, córtese la mano, pero sí seamos sabios en entender que mejor es evitar para no tener el juicio en contra. ¿Ya? Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. En Mateo el Señor mismo les enseña diciendo: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciese, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La sal sirve. Con la sal, cierto, se pueden prevenir la corrupción, el deterioro, cierto, de algunas enfermedades inclusive. La sal detiene los procesos bacterianos. La sal es muy buena, es muy eficaz también. Por lo tanto, la sal
que sirve para sazonar los alimentos, para preservar alimentos. Es la sal que para nosotros es la palabra de Dios. Esta sal la llevamos en nosotros mismos y tenemos que ser sal para otros. Tenemos que servir como sal para el mundo. Por lo tanto, que vuestra sal, que está en tu corazón, no se desvanezca, porque una vez que se desvanece, no sirve para nada, sino para ser echada en el fuego. No sirve para nada, simplemente se desecha. El fuego purifica quemando la escoria y las impurezas. La sal, ¿cierto?, quema la corrupción e impide el avance de las impurezas. Hoy día estamos celebrando el Día del Señor. Si con esta palabra que se ha leído, que se ha compartido, el Señor nos dice: sean sal, tengan sal, busquen la sal. La sal es su palabra, la sal es el alimento también, que no solo me sirve a mí, sino que le sirve al otro. Llevemos esta sal para que el mundo pueda ser sazonado. Todavía hay tiempo. Jesús aún tarda su venida para que otros lleguen al conocimiento pleno de su evangelio, de su palabra, y sean salvos de la ira de Dios, del infierno preparado para todo aquel que hace iniquidad, para Satanás y sus ejércitos de demonios. Jesús venció la muerte y nos trajo la resurrección. Jesús, el verdadero Dios, hoy está con nosotros. Si tú aún estás en procesos de vida en que estás con tu mente pensando en la seguridad del lugar donde estás, si aún no conoces plenamente al Señor, te invito para que lo conozcas. Te invito para que puedas recibir a Cristo plenamente en tu corazón. Para nosotros que llevamos un tiempo aún más largo en el compromiso con Cristo, sigamos adelante, esforcémonos. Tenemos un año nuevo para poder caminar con Cristo, caminar con su pueblo, con su comunidad, ser útiles al reino. Proclamemos su nombre, tengamos el acto de misericordia para que otros puedan llegar a ser parte de su ejército, del ejército celestial. Amados en el Señor, vamos a orar. Aquel que ha venido con alguna dificultad, aquí está el Señor que puede aliviar tu dificultad. Si alguien necesita oración, pídala y oraremos por usted, ¿ya? No sufra solo, somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Si alguien ha venido a celebrar el año nuevo, amén, pues también celebramos este nuevo año con alegría de corazón, porque nosotros en este nuevo año seguimos celebrando a Jesucristo, el Hijo de Dios. Le invito a que oremos en el nombre del Señor. Padre, hemos compartido una palabra, Señor, especial para nuestras vidas. Cada día es especial. En ella hemos visto cómo tú, Señor, amas a los niños, cómo a los que amas también les das la respuesta de saber qué lugar es el que debemos tener, Señor. A tus discípulos les dijiste que el mayor serviría al menor y el que quería ser el primero tenía que ser el último y el servidor de todos. Te damos gracias, Señor, por estos consejos de tu palabra. Nos adviertes del infierno y de la condenación eterna que hay para todo aquel que hace iniquidad. Pero nosotros somos tus hijos, Señor, y estamos en tu mano. Hemos recibido, Señor, el amor tuyo a través del sacrificio eterno, de tu sacrificio perfecto, Señor, en la cruz del Calvario, donde hemos visto, Señor, en el transcurso de los tiempos, cómo tu obra no quedó callada, se expandió y llegó hasta Chile, uno de los últimos países del mundo. Te damos las gracias, Señor, por tenerte y hoy día celebrar tu día, el día del Señor. Gracias, Padre, por los hermanos que están con nosotros en este lugar.
y aquellos que podrán recibir la palabra a través de la grabación que se hace, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra corre. Tu nombre es sobre todo nombre. El nombre de Jesús es vida. El nombre de Jesús es poderoso. El nombre de Jesús es eficaz para el cristiano en todo el desarrollo. No podemos vivir sin este nombre santo obrando en cada una de nuestras acciones. Por eso gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús, por ese nombre tan maravilloso que nos ha dado tantas victorias y que nos da la salvación para que nosotros por ti, Señor, podamos llegar un día a tu reino eterno y ante el Padre y estar contigo y celebrarte por lo que tú hiciste. Gracias, Señor Jesús, en esta hora, en tu nombre oramos. Amén y amén.